Hola, Miss, buenos días. Buenos días, chicos. Vamos a esperar unos minutos mientras los demás compañeros se conectan para poder iniciar la clase, ¿sí? Buenos días, profesora. Miss, disculpa, ¿por qué hoy día hemos cambiado de horario? ¿Cómo? Hemos cambiado de horario, profesora. No, el horario permanece. Ay, ¿por qué ahora? Porque antes había llegado un enlace, pero no me fijé porque yo no sabía que hoy día nos iba a mandar de día. Por eso recién estoy entrando a esta clase de comunicación recién. Ay, Sí, ahí no especifica perfectamente, no dice tal hora vamos a tener clases, no dice, pues por eso me he hecho tarde y ahora por si acaso entré y estábamos en clase. Ya el a comunicado ver, mandó dentro del el link día que les envié viernes. ahorita, ahí está la hora, el día exacto para que puedan ingresar. Ya, ok, Miss. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, para ello vamos a tener en cuenta ciertas características que vamos a tener, mejor dicho, normas que vamos a tener que respetar durante cada una de las sesiones. Chicos? Entonces hay que tener en cuenta que para el desarrollo de cada una de las sesiones debemos de tener en cuenta la participación. Ya recuerden que de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes se les registra la asistencia. ¿Ya? Recuerden también que ustedes están en el tercer bimestre, que es el último bimestre en el área, el cual van a tener, hay una nota definitiva que va a ir de frente al registro. Entonces es fundamental que ustedes participen durante las clases. Chicos, ahora la participación debe de ser de forma ordenada, ya en el que cada uno de ustedes puedan participar de forma adecuada. Chicos, no en desorden. Así que aquí en el MIS tienen la opción de levantar la manito. Pues vamos a hacer uso de esa opción para que puedan participar. Al que levanta la manito, yo le doy la autorización y activa su audio. ¿Sí, chicos? ¿Quedamos en ello? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes,
se les va a tener en cuenta, ¿no? Ahora, si tienen inconvenientes, están en el trabajo y no pueden participar, no hay ningún problema, lo pueden hacer, me lo pueden manifestar, ¿sí? A través del chat, pero eso sí, al inicio de la clase, no al final, ¿ya chicos? Al inicio de la clase me informan y me dicen, Miss, estoy en el trabajo, no le voy a poder responder, o estoy ocupado, pero que las justificaciones sean razonables, chicos. No cuando, porque yo normalmente consulto y pregunto durante las clases, ¿sí? Entonces, ahí cuando yo consulte recién me van a decir, Miss, estoy ocupado, no puedo. Entonces ahí no, ¿ya? Sino al inicio, cuando se conectan nada más, ¿sí? Y si alguno de ustedes ingresa tarde a la clase, no hay ningún problema, lo pueden ingresar, pero el saludo me lo hacen llegar a través del chat. ¿Queda claro, chicos? Miss, por favor, que apaguen sus audios. Se están escuchando ruido de bebé. Ya, chicos, muy bien. Hasta ahí, ¿verdad? Quedó claro. Muy bien, chicos. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Pero para ello vamos a recordar, ¿sí? O mejor dicho, vamos a hacer un recuento referente a la morfología. Quisiera saber qué entienden cada uno de ustedes del término morfología. ¿Qué me podrían decir ahí? Con sus propias palabras. No quiero una definición concreta del Internet, sino una definición de ustedes. ¿Qué pueden o qué entienden por el término morfología? ¿Qué me pueden decir al respecto? Morfología no quiere decir, Miss, creo que yo escuché, eso es una, ¿cómo te digo? Es una máquina de lo que sacan geografía morfológica, ¿eso? ¿Cómo no te No se entendí la trata, última parte? no se trata de eso. ¿De qué, Marlene? No te entendí. He escuchado de morfológica, pero no de morfología. Son máquinas para sacar geografía en Ay, no, 4D. no, son No términos son- muy diferentes. ya, ok, Miss. Ujú. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué le viene a la cabeza? Bueno, Marlene ya nos dijo, por ejemplo, que lo relaciona con otra palabra, ¿sí? A ver, ¿qué les viene a la cabeza cuando nosotros hablamos del término morfología? ¿Qué interpretamos? ¿Qué podemos deducir del término morfología? Miss, es el reconocimiento y la producción de las palabras, o como los dice. Ya, se acerca, se asemejan, Patti, muy bien. Muy bien. A ver, muy bien, vamos a empezar con el desarrollo. Cuando nosotros hablamos del término morfología, ¿ya? Vamos a referirnos a la formación y elaboración de palabras. Por ejemplo, yo tengo la palabra boca y calle. Si yo le agrego a la palabra boca, le agrego el término calle, ¿qué palabra estaré formando? La boca, cállalo. ¿Qué palabra Callar la formaré? boca. Ya, puede ser, calla la boca. No tengo que agregar otra palabra, sino solamente hacer uso de estos dos términos, boca y calle. ¿Qué palabra estaré formando? Sí. Es así. Vocal, ¿Por qué eres así? ¿Cómo? vocal,
Mis, hacemos oraciones o no sé, algo así. No, a ver, la pregunta es, yo tengo la palabra boca y calle. ¿Qué palabra formaré con esos dos términos? Se forma una oración. ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? A ver, chicos, si yo tengo el término boca y calle, ¿qué palabra voy a formar? Miss, ¿nos enseña algo de la lengua lingüística, algo así? Mis se forma bocalle, son palabras formadas por los sustantivos. Internet de la profesora está muy bajo. Se salió del grupo. Bien, entonces yo tengo el término boca y calle, ¿cierto? Voy a formar el término boca-calle. ¿No es así? Luis Alfredo, apague su micrófono, por favor. A ver, Luis, apagamos el micro. Pero si yo tengo mata y mosca, ¿qué forma? Una oración. No, chicos, Matamosca. a ver, Matamos. matamos. Exacto, chicos. ¿Ya? Mata y mosca, yo formo matamosca. ¿Ya? No tengo que agregar otras palabras. Lo único que yo tengo que hacer es formar una nueva palabra con los términos que tengo acá. ¿Ya? Boca más calle y he formado boca calle. No he tenido que agregar otro término. Si yo tengo mata y mosca, ¿qué forma? Matamosca, Miss. Mata mosca. Elaboro una Forma nueva forma palabra. una palabra nueva, ¿no? Exacto, estoy formando nuevas palabras, porque el término mata y mosca, por ejemplo, lo estoy haciendo uso de manera independiente. Pero si yo formo esos dos términos, ¿qué voy a hacer? Voy a formar el término matamosca, ¿cierto? Que ya es una nueva palabra. ¿Me dejo entender? Sí, mis. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, zapat y hería, ¿qué formo? Batería. Zapatería, Miss. Zapatería. Ujú, zapatería. Tengo pan y adero. ¿Qué voy a formar? Panadero. 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 ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a desarrollar, ustedes se han dado cuenta que yo, por ejemplo, al formar matamosca, estoy haciendo uso de dos términos independientes, ¿cierto? De dos términos independientes que se van a poder usar de manera individual, ¿ya? De manera individual. Yo puedo usarlos de manera individual. Por ejemplo, el término mata. ¿Puedo usarlo de forma individual o no? En una oración. Sí, profesora. Sí, pero yo podré usar el término
Por ejemplo, el término adero de forma individual. ¿Puedo usarlo solo dentro de una oración? Sí, tiene que ¿Sí? ser panadero. No. El término adero, ¿lo puedo usar solo? No, No lo puedo usar. Entonces, ustedes se percatan, hay dos tipos de formación, hay dos tipos de elaboración, ¿ya? Entonces, a ello lo vamos a denominar formación de palabras. ¿Qué son las formaciones de palabras? Cuando nosotros mencionamos formación de palabras, ya para yo poder formar, necesito conocer ciertos elementos. Ustedes se han percatado que tengo ciertos elementos para yo formar una nueva palabra, ¿ya? Por ejemplo, el primer elemento fundamental y primordial es raíz o lexema, ¿ya? ¿Qué es la raíz o lexema? La raíz o lexema es el elemento que contiene la base de significación. ¿Qué quiere decir? Que en base a la raíz gira en torno el significado de la palabra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a formar una palabra con una raíz y esa raíz va a tener la base de significación. ¿Qué quiere decir? El significado primordial de la palabra. ¿Ya? Así yo le agregue los demás elementos a esa raíz, la raíz va a denotar o va a ser en torno a ello que va a girar el significado. ¿Ya? Entonces, la raíz o lexema es el elemento que contiene la base de significación de la palabra y su significado léxico. Por ejemplo, tengo el término perro. Entonces, si tengo el término perro, yo voy a determinar la raíz. Entonces, ¿su raíz cuál será? De perro. Perrito, No, del término perro. ¿Cuál va a ser la raíz? Per, Per. ¿Por qué yo determino que esa va a ser la raíz? Porque a raíz de ese término yo voy a poder agregar más términos y voy a formar nuevas palabras, ¿ya? En base a esa raíz. Por ejemplo, yo le agrego hito y formo perrito, perrito. ¿cierto? Y formo perrito. Le agrego aso y formo perrazo. Le agrego era y formo perrera, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, formo nuevas palabras en base a la raíz. A ver, chicos, se me ha ido la luz, por ello que se ha desconectado, ¿sí? El internet, ¿ya? A ver, les estaba diciendo, ay, ahora la batería.
Muy bien. Entonces les decía, ¿ya chicos? Entonces, para yo formar una nueva palabra, va a girar en torno a quién? A la raíz. ¿A la raíz de qué? De un término. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay dos tipos de palabras primitivas y palabras derivadas. Palabra primitiva es la que no proviene de otras, también es llamada raíz y va a dar origen ¿a quién? A las palabras derivadas. Las palabras primitivas también los podemos conocer como raíz, ¿ya? Como raíz, como palabra primitiva o raíz. Cualquiera de los dos términos es usado, ¿ya? Y palabra derivada es aquellas que van a derivar o van a provenir ¿de quién? De la palabra primitiva, ¿ya? De la palabra primitiva. Entonces, yo formo una palabra derivada en base a una palabra primitiva. Por ejemplo, yo te digo, perrito es derivado ¿de qué término? Del perro, Miss. Del término perro. Entonces, ¿cuál sería mi palabra primitiva? Perrazo, perrito. Perrito es mi palabra derivada y mi raíz y mi palabra primitiva es perro. Les acabo de decir, palabra primitiva o raíz es lo mismo, ¿ya? Es el mismo término. ¿Ya, chicos? Es lo mismo. ¿Me dejo entender? Miss, disculpa, dijo que la raíz es perrito y también es derivado No, no, no. y Mi palabra primitivo. raíz es per. Mi palabra Claro, primitiva es per o per. Y mi palabra derivada es perrito. ¿Por qué? Para yo formar mi término perrito, he tenido que agregarle ito a mi palabra primitiva. ¿Cierto o vaya. no? Sí, sí entendí, mis gracias. Muy bien. Entonces, palabra primitiva es lo mismo que decir raíz. ¿Ya? Muy bien, pues seguimos. Entonces, para yo formar dentro de las palabras derivadas, para yo formar términos nuevos o palabras nuevas en base a la raíz, debo de tener ciertos tipos de morfemas, ¿ya? Que son morfemas derivativos y morfemas flexivos. Los morfemas derivativos son aquellos que añaden alguna característica al significado del exenio. Suelen estar más cerca de la raíz. ¿Qué quiere decir? Aquí van a ser los prefijos y sufijos, que van a estar cerca. Y los morfemas flexivos van a ser aquellos que se va a poder determinar el género y el número de la palabra, ¿no? De la nueva palabra, ¿sí? Del nuevo término, ¿ya? Y en el caso de que este morfema flexivo acompañe un verbo, este va a ser el encargado de designar el tiempo verbal, si está pasado, presente o futuro, o si se trata de género femenino, masculino, o si define el plural o singular del término. Entonces, hay dos tipos de morfemas derivativos y morfemas flexivos. ¿Ya? Ahora, los afijos son aquellos que se van a ir añadiendo a las raíces o palabras primitivas, ¿ya? ¿Quiénes son los afijos? Son dos tipos, son los prefijos y son los sufijos. Los prefijos son aquellos términos
¿sí? Son aquellos términos que van a estar añadidos a la raíz, pero que van a ir antes de la raíz, ¿ya? Se define prefijo como un fonema que antecede. ¿Qué quiere decir antecede? Está antes de la raíz, ¿sí? ¿Para qué? Para modificar su sentido gramatical, ¿ya? El sentido gramatical de la palabra. Esto sirve generalmente para ayudar a formar nuevas palabras, ¿sí? Son los elementos que se van a colocar antes de la raíz y que le añaden significación, sentido, coherencia, ¿ya? ¿Me dejo entender? Entonces, tanto los prefijos, al añadirle yo a las palabras, van a cambiar el significado, el sentido de mi texto. Miss, una preguntita, ¿qué es un mofema? ¿Un morfema? Es la Mofema. unidad fonema. Así, fonema. Fonema es la unidad mínima de la palabra que hace referencia al al sonido, ¿sí? Un fonema es la letra individual, ¿no? El sonido que nosotros emitimos de manera individual cada letra. Y morfema ya es en base a la escritura, ¿no? Cómo se escribe correctamente. Ah, ya, ok, gracias, Miss. Ujú. Muy bien. Entonces les decía, ¿no? Entonces los prefijos, ¿sí? Son aquellos fonemas, o mejor dicho, palabras que nosotros le vamos a agregar antes de la raíz. Son agregados antes de la raíz, ¿sí? Y sirven para modificarlos. No van a cambiar el sentido, la coherencia, ¿ya? Y el significado. Aquí tengo una variedad de prefijos, ¿no? Prefijo in, prefijo inter, entre, pos, preter, pro, ¿no? Que cada uno de ellos de manera individual, claro está que tienen significado, pero que no se pueden usar de forma independiente. Yo no puedo usar el prefijo in de manera individual, ¿o sí? No, profesora. Exacto. ¿Ya? Entonces yo no puedo hacer uso de forma individual. ¿Ya? Entonces, esto sí, claro está que tiene significado propio, pero que no tiene significado general, ¿ya? Que claro que es factible conocer el significado de cada uno de los términos para poder determinar el significado general de la palabra. ¿Ya? Entonces, luego tengo los famosos sufijos. Los sufijos son aquellos que van a estar formados, también o se les va a añadir a la terminación o a la palabra, ¿sí? Al final, después de la raíz, ¿ya? Van a ir después, después de la raíz, más no antes. ¿Ya, chicos? No puede ir antes. Los sufijos son aquellos que van después de la raíz y van a tener también significado, ¿no? Igual que los prefijos. Los prefijos van antes, pero los sufijos van después. Al igual que los prefijos, cada uno de los prefijos va a tener significado, ¿ya? Que va a hacer que el que yo conozca el significado, por ejemplo, si yo digo que aco significa aquel que denota valor, un valor despectivo, ¿qué quiere decir? Que todos los términos que van al lado, o mejor dicho, que yo le agregue el sufijo aco, a las raíces que yo le agregue el sufijo aco, van a tener un valor despectivo. No es lo mismo decir libro a decir libraco. Yo digo libro ya, un libro normal, un libro concreto. Pero si yo te digo libraco, ¿a qué me refiero? Libraco, me voy a referir a un libro viejo, a un libro malogrado. María tiene un libraco, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que su libro está dañado, que está malogrado, que está viejo. O decir, o el término más conocido, por ejemplo, pajarraco.
Pajarraco es un término que hace referencia a un pájaro viejo, un pájaro, no sé, puede ser muy maltratado, sucio, ¿cierto? O yo digo pajarraco, un pájaro normal. No. No, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve el significado tanto de los prefijos como de los sufijos? Me ayudan a mí para poder determinar si su significado, ya a qué me hago referencia, pero no puedo hacer uso de forma independiente las palabras. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para yo formar una palabra, un término, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? Debo de agregarles prefijos y sufijos. Para yo formar palabras derivadas, debo de agregar prefijos y sufijos a la raíz. ¿Ya? Pero para yo saber si tiene prefijo o sufijo, debo de determinar primero mi raíz. ¿Cuál es la raíz de mi palabra? En torno a la raíz, yo formo mi palabra. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces esas son palabras derivadas. Y acá tenemos más sufijos, ¿no? Sufijos aumentativos que yo al agregarles van a hacer referencia a un significado grande, ¿no? Por ejemplo, rompeolas, rico, gran, chico, boca, gran hombre, por ejemplo, boquilla, dentudo, ¿no? Y sufijos diminutivos, ¿no? Que van a disminuir. Luego, ahora les decía, palabras formadas por derivación son aquellas palabras que se forman añadiéndoles prefijos y sufijos. Recuerden también que no todas las palabras van a tener prefijos y sufijos, ¿ya? No todas las palabras tienen prefijos y sufijos, ¿ya? Pueden tener prefijo y raíz o pueden tener raíz y sufijo, pero no todas tienen prefijos y sufijos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el término infeliz. ¿Cuál es la raíz? Infeliz. No, la raíz de infeliz, ¿cuál es? Listo, Feliz. profesora. Feliz. Ahora, ¿cómo yo determino si tiene raíz o no? Yo lo voy a determinar manifestando o tratando de averiguar si esa palabra existe por sí sola, que no derive de ninguna otra, ¿cierto? Yo te digo, por ejemplo, ¿cuál es la raíz del término feliz? ¿Habrá otra palabra que derive del término feliz? ¿O feliz deriva de alguna otra palabra? ¿O No existe por sí tiene, sola? no tiene raíz, mis. No tiene, ¿cierto? Entonces, como no tiene o no deriva de ninguna otra, feliz es una palabra primitiva, es una raíz, ¿ya? Entonces, ahora yo le agrego el prefijo in y formo el término, Feliz. Infeliz. Feliz. formo infeliz, ¿ya? Entonces, ahora sí, yo puedo decir que el término infeliz deriva del Mira, término feliz, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, mis. Muy bien, ¿ya? O como por ejemplo componer, ¿no? Entonces las palabras derivadas son aquellas palabras que se forman añadiéndoles prefijos y sufijos a la raíz. Ahí, por ejemplo, tengo alameda, juncal, independencia, blancura, deshacer, cohabitar, predecir, jardinero, subsuelo, descuidado, desnutrido. Su audio está en silencio, profesora.
A ver, chicos, sí, les decía. Entonces acá tenemos una gran variedad. Por ejemplo, rojizo, ¿de qué término derivará? El término rojizo, la palabra rojizo. ¿De qué palabra? Rojo, Miss. De rojo. Entonces, no es una palabra, no es una raíz, sería una palabra derivada. ¿De quién? De la palabra rojo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tenemos otra formación de palabras, ¿no? Otro tipo, que es por composición, que es la unión de dos palabras, cada una con sentido propio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hace un momento, al inicio de la clase, les decía, ¿no? Tengo dos tipos de formaciones. Hago referencia a tenía boca, calle, mata, mosca, y les decía, ¿no? Por ejemplo, los términos para formar esa palabra, yo voy a usarlos de manera independiente en una oración y van a tener sentido. ¿Cierto? Entonces ahí nos quiere decir de que yo estoy haciendo uso de la formación de palabra por composición. ¿Cuándo yo formo por composición? Cuando voy a unir dos palabras que tengan sentido propio, ya que tengan coherencia. Mejor dicho, cuando yo uno dos raíces. Ya, cuando yo voy a formar una nueva palabra uniendo dos raíces, estoy haciendo uso o estoy formando una palabra por composición. Por ejemplo, cortapluma. ¿Qué palabras se han unido para yo formar el término cortapluma? Corta es aparte, pluma es aparte, Miss. Exacto. Entonces, he unido dos raíces para formar esta nueva palabra. ¿Ya? He unido dos raíces. O sacamanchas, por ejemplo. Saca más manchas. Son dos raíces. ¿Ya? Para yo poder formar esta nueva palabra. Entonces, si yo uno dos raíces, estoy formando la palabra, ¿sí? O estoy haciendo por composición. ¿Me dejo entender? No te logré escuchar, Miss, por favor, un hito más. Les decía, cuando yo voy a unir dos raíces al momento de formar mi palabra, se le va a denominar formación por composición. ¿Ya? Ahora, si yo agrego prefijos y sufijos a las raíces, es derivación. Pero si yo uno dos raíces, estoy haciendo uso de la formación de palabras por composición. ¿Ya? Por composición. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, esas son dos de las formaciones, ¿no? Ahora, la otra formación de palabra, ¿sí? Va a ser para síntesis, que es la unión de dos procedimientos, por composición y por derivación. Ya, yo voy a unir estas dos formas o dos tipos de formación para poder formar una nueva palabra, ¿no? Por ejemplo, tengo por diosero, por más Dios más ero por diosero. Entonces, por más Dios formo por Dios y sería por composición. Le agrego ero, que es un sufijo, y ya sería para síntesis. ¿Ya? Que formo los dos tipos de formación, por composición y por derivación. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuántos procedimientos tenemos? Tenemos tres. Tenemos por derivación, tenemos por composición y tenemos para síntesis. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? Miss, hay algunas palabras que faltaban
Lo que aparecía en la pantalla, así que más quería preguntar. ¿Qué palabra será? A ver, ¿de esta? Ya. Descontinuidad, dice el Miss. Discontinuidad. Sí. Ahí. ¿Cuál es tu duda? ¿Por qué Es que palabras se están formando? sí, son distintas Ahí y por sería eso que estamos pregunto. agregando, ¿sí? O tenemos ya una palabra formada que es continuo, ¿no? Continuo, le agrego dis, que es un prefijo, y el sufijo dat, que forma discontinuidad. Ah, ya. Yo que Miss entendí. Ujú. Ujú, Esos dos gracias. términos. Ujú. Ya. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas, chicos, hasta aquí? No, Miss, Ok. estaba bien. Muy bien. Entonces, recordemos, la formación de palabras va a estar determinado, ¿sí? Por las uniones o por la unión de prefijos y sufijos, ¿no? Ahora vemos que para yo formar una palabra debo determinar qué cosa, la raíz de qué palabra proviene, ¿sí? Ahora, una vez que yo identifique la raíz y yo le agrego prefijos y sufijos, estoy haciendo o estoy formando palabras por derivación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estoy añadiendo prefijos y sufijos, ¿ya? Y por composición va a ser la unión de dos raíces. Unión de dos raíces, ¿no? ¿Qué quiere decir raíces? Son palabras que tienen sentido propio, ¿ya? Y para síntesis es cuando yo voy a hacer uso, voy a formar las palabras al hacer uso los dos términos, ¿no? Que son la composición y derivación. ¿Sí? Muy bien, entonces en base a lo que acabamos de hablar, vamos a desarrollar este ejercicio, ¿sí? Dice, marca cuáles de los siguientes términos son palabras simples. ¿Qué son palabras simples? Palabras raíz o palabras primitivas. ¿Cuáles de este Flor, grupo de palabras son raíces, por ejemplo? flor, Flor, Ya, a ver, perro, vamos a resaltarlo, ¿ya? jaula, panes, Tengo flor, perro, perro, ¿qué más? pan, pero ya. jaular, Panes, jaula, Panes, Sí, jaula, 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 reloj, Soles, soles, reloj, soles reloj, y reloj, reloj. 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 Muy bien. Entonces, esos son palabras simples. Las demás son palabras derivada, derivadas. Siguiente dice, completa la información del recuadro. Para formar el plural de flor, se añade un morfema. ¿Qué morfema? Para yo formar el plural. florero, florero, No, floreros, plural. Flore- flores, ¿Qué le agrego? Le agrego el morfema es para formar sí, flores. Y florero se obtiene añadiéndole a la raíz. ¿Qué le he agregado a flor para formar florero? Uro, florería, derivado, ero, perdón, Ero. ¿Cierto? Le he agregado ero. ¿Sí? Entonces, el morfema ero. ¿Ya? Dice, cambia el género y el número de las palabras que lo admitan. Por ejemplo, elefantes, le cambié a elefanta. ¿Cierto? Cambié el género y el número también, porque estoy hablando de un solo elefante de forma singular. Ahora, libros. ¿Qué le quitaría para que cambie de género y de número? ¿Podrá cambiar de ese, género? no, no, Ese. no, no, no. Solamente cambia de número, más no de género. ¿Ya? Escritora. ¿Qué le quito? escritor, La, La A para que forme escritor. ¿Y pastel? tampoco, tampoco no se puede.
pero sí le puedo cambiar de número. Sí. Claro. Le agrego Pues, teles. Teles. Exacto, formó pasteles. Armario. No se puede, profesora. Armarios, ¿qué No, le agrego para no cambiar se de número? puede, pero se puede agregar número. Puede La agregar S, Miss, la S. este. Armarios. Exacto. Armarios. Abuelas, ¿qué le quito? La S, Miss. La S. Para yo formar abuela. Abuela. Ujú. Muy bien. Muy bien, chicos. Fácil, difícil, complicado. Ahí algo aprendimos. Muy bien. A Estamos ver, vamos. aprendiendo, pues, Miss, a medida que nos enseña, estamos aprendiendo. Muy bien, chicos. Lo de formación de palabras o del término morfología, del tema de morfología, lo fundamental es la práctica. ¿Ya? Yo debo de practicar para poder determinar qué palabra o qué términos le van a hacer falta. ¿Ya? Entonces recuerden, la diferencia entre palabra primitiva y palabra derivada, ¿cuál es? Que la derivativa tiene la misma raíz y su significado está relacionado con ella. Es A ver. es una palabra formada a partir de una palabra primitiva. O sea, Claro. tiene la misma. Ujú. A ver, yo determino la diferencia entre palabra derivada y primitiva, en que la palabra primitiva es la raíz. Es como si te dijera la raíz de la palabra, ¿ya? Y palabra derivada es aquella que se forma con la palabra primitiva, Primitiva, ¿ya? porque Con la palabra primitiva, ¿ya? Entonces yo formo palabras derivadas con palabras primitivas. Para ello debo determinar la raíz de mi palabra, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo formo una palabra primitiva? Digo una palabra derivada. ¿Cómo los formo? encontrando la palabra primitiva, Ya, pero ¿cómo formo una nueva palabra derivada? ¿Qué dijo Miss? No escuché, por favor. encontrar la raíz. A ver, chicos, se me apagó la laptop. Les decía entonces, ¿cómo yo formo una palabra derivada? Yo voy a formar una palabra derivada añadiéndoles prefijos y sufijos a la raíz. ¿Ya, chicos? No nos olvidemos de ello, ¿ya? Ok, Miss. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas, consultas, chicos? Miss, por favor, para hacer para copiar mis cositas a mi cuaderno, por favor, lo voy a escribir por WhatsApp, un favor, quiero que me apoyes. Ya, Respondo mi, ya no se preocupen, escríbanme por el WhatsApp, chicos, se me va a apagar el celular. por favor. Nos quedamos ahí. Gracias.
Sí, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Bendición. Gracias, Miss. Que tengan un buen día. Cuídense igualmente.